Ya estamos de regreso en Onda Digital Noticias y seguimos conversando con el licenciado Guillermo Molinari el tema de la nueva exigencia dentro de la currícula. Ya no van a haber más números en la libreta. O sea, por un lado las madres se van a despreocupar de que le lleguen los 10, los 05 o los 09, ¿no? Ahora lo van a ver en letras. Pero algunas que decían A, B, C, D o AD, que ya era la última novedad, ahora LMS, LS, LB y LI. Y 4321 serían las notas similares. Yo no entiendo. Ahí sí ya me perdí. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a un maestro la adecuación de este tema en nuestro país? Bueno, una capacitación bien organizada, bien dirigida y bien planificada, lo mínimo que debe ser son 6 meses. 6 meses. Nosotros, por la experiencia que tenemos, son 6 meses, porque no solo se le enseña el tema de evaluación, que es el tema de cierre o de salida de un proceso en el cual de enseñanza-aprendizaje, sino desde cuando planifica. Desde cuando planifica, el maestro va comenzando a identificar cuáles son sus criterios indicadores para saber si el alumno avanza o no avanza, ¿no es cierto? Esa planificación que después va a plasmar en el momento que hace la sesión de clase, tiene todo un desarrollo, ¿no es cierto? Cuánto está aprendiendo el alumno, qué capacidad está desarrollando con esos conocimientos, con esos saberes, cómo demuestra él, cómo lo aplica a la vida esos saberes, ¿no es cierto? Y para eso yo he ido estableciendo esos criterios indicadores, que van a estar después asociados con el tipo de resultado final que yo voy a recibir, ¿no es cierto? Con que si está en inicio, en esos procesos, si se encuentra en proceso, si el alumno sí responde y logra todos esos objetivos que se han previsto, todas esas capacidades, o va por encima de eso, ¿no es cierto? Claro. Porque hay alumnos que lógicamente van demostrando mayores capacidades o capacidades diferenciadas que lo ponen por encima del promedio esperado. Y como dicen algunos, esto va a ser ahora un tremendo chambón para los maestros, porque antes esperabas a la quincena o a fin de mes para evaluarlos y te dabas cuenta que con un 10, un 11 o un 17 sabías cómo iba progresando el alumno. Te tienen que seguir todo el proceso. Claro, pero hoy tienes que seguir un proceso desde el inicio, desde cómo llega el alumno hasta cómo ha desarrollado al final. Que esto va a tener que demostrar las capacidades que pueda tener también el maestro para poder detectar qué alumno tiene problemas, qué alumno no avanzó, quién ha desarrollado. Y una de las cosas muy importantes es que uno no saca promedio con las calificaciones cualitativas, ¿sabes? Por supuesto. Uno va viendo el progreso del estudiante y en función del progreso es que lo va valorando. Así. Y es esa la valoración que uno pone en los registros o en las libretas para los estudiantes, para que el padre esté informado que va alcanzando el alumno. Entonces no se trata de que yo porque tengo A, ¿no es cierto? Y después me aparezco como una D, ¿no es cierto? No, claro. O sea, no hay promedios ahí. Exacto. Entonces esa preparación y esa capacitación tiene que estar muy bien planificada. Eso es importante. 6 meses, estamos hablando de 6 meses que han debido comenzar en enero y culminar por lo menos en junio, más o menos. Junio, julio. Pero ahora, bueno, ¿cuál va a ser la solución del ministerio a este tema? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que acá hay que basarnos en evidencia, ¿no es cierto? Ha habido una capacitación, a mí me gustaría saber cuáles son los resultados de esa evaluación que se ha hecho con los profesores de secundaria el año pasado. Si en esa capacitación de secundaria se habló de evaluación, ¿con qué profesores? Eso sería lo lógico, ¿no? Que ya se hubiera hecho. Y frente a los hechos actuales, yo creo que lo que hay que tomar es pensar bien si lo vamos a implementar progresivamente y si se va a implementar del primer grado de secundaria, ¿no es cierto? Y qué tiempo nos queda para capacitar a esos profesores. No hay que perder de vista. Los profesores recién se reintegran en febrero, ¿no es cierto? ¿Sí? Y recién ahí le van a asignar el grado o la sección al profesor de matemática. Claro. Usted va a encargarse de primero y secundaria. Hasta en este momento no sabemos quiénes van a estar a cargo de primero y secundaria o de segundo. Entonces el tiempo que nos va a quedar resulta todavía más corto. O sea, por eso digo, son muchos factores lo que hay que tener en cuenta. Yo creo que hay que tener la seriedad para tomar estas decisiones. Y estas decisiones, cuando se toman en el ministerio, señores, discúlpenme, pero son colegiadas. Esto lo sabe toda la alta dirección, no solo una viceministra. Se está saltando la alta dirección, se están saltando... Si lo ha tomado la viceministra, se ha saltado todos los márgenes. Claro, es que son decisiones que se tienen que tomar previo, como dice, cuando han realizado esos exámenes a los maestros, ahí debieron ya ponerse de acuerdo, ya empezar a prepararlos desde ese momento, porque íbamos a tomar la decisión para el siguiente año escolar, es decir, para el 2019, entonces tenían suficiente
tiempo más que seguro de los 6 meses o hasta más para preparar a todos los maestros y que estuvieran, porque eso es lo que se hace normalmente cuando hay coherencia y se quiere que las cosas salgan bien. Pero no, hoy voy a cambiar y voy a calificar con LMSLS 4321. O sea, realmente, ojalá que los maestros puedan, como dice el doctor Molinari, poder ir de la mano con la gente pues que tiene que hacer las calificaciones y se pueda llevar a bien todo esto, porque si no va a haber un pandemonio en todos los colegios públicos. En los últimos años hemos estado viendo que el Ministerio de Educación hizo un esfuerzo y se quería poner a la par con algunos países de Latinoamérica en el tema de la educación. No tanto se apuntaba porque al tema de que el alumno vaya de frente a una universidad, pues, se empezó a apuntar también al tema técnico, que es lo que hoy día se solicita no solamente en el país, sino en todo el mundo, y se estaba apuntando a este tipo de trabajo. Pero pareciera que esta última gestión ha detenido todo este trabajo, parece que se ha estancado, parece que no hay profesionales del tema de educación trabajando en el ministerio, y lo peor es que no sabemos si ese estancamiento va a ser para ir hacia adelante o vamos a empezar a retroceder nuevamente en la educación. Bueno, habían proyectos para ver toda la parte técnica y se iniciaba con el tema de las universidades y de institutos, ¿no es cierto?, superiores tecnológicos, pero nosotros habíamos también mirado la inclusión de las escuelas de educación secundaria en sus áreas técnicas, porque nuestros chicos deberían formar o desarrollar determinadas competencias y capacidades que les permitan, si no alcanzan esa posibilidad de entrar a una universidad o un instituto superior, tener una posibilidad de desempeño y de desarrollo laboral, ¿no es cierto? Exacto. Porque ellos quieren salir también y poder ganarse la vida. Y entonces la escuela secundaria puede brindar eso, que lo hacen muchas escuelas privadas, forman en diseño gráfico, forman en otras especialidades, y los chicos salen con esas habilidades y esas competencias, e inclusive se asocian algunos y hacen hasta sus pequeñas empresas, ¿no es cierto? Y pueden enfrentar la vida de manera satisfactoria y exitosa, ¿no es cierto? ¿La educación para qué debe servir? Para tener éxito en la vida y ser feliz, ¿no es cierto? Es el logro final, el objetivo más grande que debe tener la educación, pero solo lo logramos si logramos que los chicos logren y desarrollen sus competencias. ¿Cuántos chicos abandonan porque no encuentran satisfacción en lo que vienen estudiando? ¿Cuántos abandonan la educación secundaria? Son montones, de manera anual son miles de alumnos. ¿No es cierto? Son miles de alumnos. Algo tenemos que hacer para atraerlos a la educación, para que se queden en la educación, para que sientan que la educación les da una razón de vida. ¿Por qué nos están maquillando el tema educativo en nuestro país? Del tema de esta calificación, me parece que son algún tipo de manotazo de ahogado ante ciertos reclamos que vienen dando muchos maestros. Se acaban de dar unas pruebas censales que realmente dejan mal parado al Perú, maestros despedidos de manera irregular. Hace poco hemos tenido más de 100 maestros acá en los estudios, entonces que llegaban a reclamar. Entonces, esta es una gota más en este vaso que ya está casi derramado. Y cuando uno está en la gestión pública, uno tiene que tener claro que la mirada del sector educación es una mirada integral. No puede descuidar ninguno de los aspectos, y uno de los aspectos centrales son los maestros. El maestro en muchas latitudes es el eje principal, y la educación es el eje que permite el desarrollo de una nación. Si no lo miramos así, entonces no vamos a estar procurando los mejores elementos que permitan tener los mejores maestros. Una educación de calidad es porque tiene maestros de calidad. Y nuestros maestros, aunque no lo crean, nuestros maestros ponen lo mejor de sí. Nuestra educación inicial es si no es la mejor de Latinoamérica, es una de las mejores. Pero no podemos quedar solo con que los maestros de inicial sean buenos. Necesitamos procurar mejores formaciones, mejores capacitaciones para nuestros maestros de primaria, de secundaria, que dominen su disciplina. Un chico ahora, con toda la información que tiene y entra a clase, ¿no es cierto?, con todo el internet, entra a clase, a veces pone a los maestros en situaciones difíciles con las preguntas que hacen por la información que ellos manejan, y porque a veces el maestro no se ha actualizado o no está debidamente formado en su disciplina. O como dicen los chicos, no estás en la onda, ¿no? Porque entras a un salón de clases y lo único que encuentras es una carpeta y una pizarra, nada más. Entonces, ¿cómo acorto esas brechas? ¿Cómo acorto las posibilidades? ¿Cómo hago que la tecnología comience a entrar también en las aulas?
¿no es cierto?, para formarlos mejor a los chicos. Exacto. La nueva calificación será para todos los colegios. Mi hijo está en un colegio privado chico. Ajá. La directora dice que no sabe nada de eso. Guillermina de Sol de Oro, muchísimas gracias. Sí, ese es un colegio privado, ¿no es cierto?, con total desconocimiento porque recién sale la noticia. Yo no he visto un documento formal, porque exacto, debería salir una resolución, ¿no es cierto? Pero ya la noticia está saliendo en todos los medios. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es retomar el tema, discutirlo bien, ¿no es cierto? Y creo que esto tiene que ir paso a paso. O sea, esto no se puede hacer de improntus, ¿no? Eso no lleva a nada bueno, y lo más importante es que el ministro tome cartas ya en el asunto y pueda definir esta situación. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Sí. ¿Los profesores tendrán tiempo de ser capacitados en la nueva forma de calificación? Pareciera que fuese una nueva forma de experimento. Soy profesor de Jaén y mi nombre es Gabriel. Muchísimas gracias a nuestros amigos profesores de Jaén. Un abrazo para todos ellos. Estimado Gabriel, seguramente tú has participado de alguna de las capacitaciones que hicimos en años anteriores y sabes que no menos de 5 o 6 meses es lo que se requiere para una buena formación. Además, una capacitación que no tiene monitoreo y acompañamiento no sirve de nada, así que tiene que ser una capacitación integral. Acá nos dicen, otro experimento del Ministerio de Educación. Cada vez hacen nuevas exploraciones. Los perjudicados somos los profesores. Aide de Bagua, por obvias razones no doy mi nombre completo. Muchísimas gracias, Aide de Bagua. Saludo para todos los profesores. Si esto está pasando en Lima, que hay desconocimiento, imagínense lo que nos dice Aide, lo que nos dice Gabriel, que está en Jaén, y lo que nos dice Aide, que me parece que es de Bagua, que están totalmente perdidos. ¿Cuándo vamos a llegar a ellos? O sea, para moverse en la selva, ¿no es cierto? Y para ir a alguno de los lugares, tú te puedes demorar fácilmente una semana, ¿no es cierto?, por el río, porque a veces por avioneta no puedes, con las lluvias y como está ahora el clima en muchas regiones del país, vamos a tener serias dificultades, ¿no es cierto?, para poder capacitar a los maestros. Esa es una de las desventajas que se tiene, el no conocer adecuadamente cuál es la geografía del país, ¿no es cierto?, cómo está la dispersión de maestros. Es lo que el día que vinieron esa cantidad de maestros, cientos de maestros estuvieron acá reclamando porque los habían despedido así desde el gobierno de Humala, ¿recuerdas, Marquito? Sí. Y que muchos no habían sido ni siquiera liquidados, y a los que habían liquidado había uno que por 29, 30 años le habían dado, ¿te acuerdas? 2.100 soles. 2.100 soles. Entonces eso fue una cosa de risa, y encima no querían volverla a contratar. Muchos de ellos, y la verdad es esta, eran personas mayores, y por eso habían perdido su trabajo, por eso los habían dado de baja. Muchos habían dado bien los exámenes, otros decían que no estaban titulados, ya habían sacado sus títulos y los presentaron. Ya está acá mi título, ¿por qué no me vuelves a incorporar? Ya lo tengo, porque ya tu plaza ya está puesta con una persona más joven. Entonces son situaciones, porque ya se habían actualizado, difíciles que está pasando la educación en todos lados, porque son profesores interinos de repente, pero son los que llegan a esos lugares del país, del Perú, donde no llegan otras personas, y ellos sí van con su lanchita, caminando, trepando en mula, en burro, en llama, llegan allá a enseñar de alguna forma, y los otros no van a llegar. Entonces, exacto, es importante eso. ¿Cómo voy a... Yo en primaria voy a calificar A, B, C, D, A, B, C, D, X. En secundaria voy a calificar con LMS, LS, LB, LI. ¿Y qué viene para las universidades? ¿Qué viene para los institutos técnicos? ¿Y cómo ahora ellos van a calificar estos alumnos que tú no sabes si llegan preparados o no llegan preparados? Bueno, por el momento algunas universidades sí han optado por hacer algunas evaluaciones de ingreso que son más cualitativas que cuantitativas, ¿no es cierto? Y se basan mucho más en las competencias y en las capacidades de los estudiantes, pero no todas. Hay muchas universidades que continúan con las evaluaciones tradicionales, ¿no? Les ha ido costando entender que al estudiante lo que hay que evaluarle es cuáles son todas sus potencialidades, recursos que tiene para poder entrar y someterse a una educación tan forzada como es la educación superior o superior tecnológica. Entonces, yo creo que acá también es un tema que no está muy claro. O sea, cómo se ha coordinado con la educación superior, ¿no es cierto? Cómo se ha coordinado con la SUNEDU, qué es lo que opinan la SUNEDU respecto al tema de evaluación, cómo van a salir los estudiantes con los calificativos este año,
¿no es cierto? Y cómo las universidades tendrán que procesar esas evaluaciones para considerarlas. ¿Cómo saco los alumnos que se encuentran en el quinto superior? Exacto, yo creo que primero tendríamos que reorganizar la SUNEDU, porque a criterio propio está enfocando muy mal el trabajo que tiene que hacer. Otra persona nos dice, en lugar de hacer experimentos deberían aumentar a los profesores, mejorar las aulas. Esto nos dice Kelly, de Madre de Dios, y como su anterior compañera, no doy mi nombre por las represalias. Muchos maestros se quejan de eso, de las represalias. ¿Qué represalias? Es decir, si hablan ya no los van a contratar, los van a despedir. Bueno, creo que el no escuchar a los maestros, el no abrir las puertas, el no convocarlos y el no hacerlos participar y hacer parte de este proceso, lo cual logra el compromiso de ellos, ¿no es cierto? Y por el contrario, que sobre esta situación hayan amenazas, es lo más inadecuado que puede ocurrir. Claro. A los maestros, en las gestiones que hemos podido estar, siempre los hemos convocado, han formado parte de las opiniones para hacer hasta los programas de capacitación, ¿no es cierto? Para participar en construir currículum. Acá hay otra pregunta, dice, tengo más de 20 años como profesor y he visto que cada gobierno o cada ministro de educación quiere hacer su reforma. No respetan el trabajo que hicieron sus anteriores. Eso no es faltarle respeto a los padres de familia. Braulio Campos, el Agustino. Sí, las políticas deben ser políticas de Estado. Vengan los ministros que vengan los gobernantes, tenemos que tener una política de Estado respecto a la educación y a las políticas dentro de la educación. La evaluación es una de las políticas, ¿no es cierto? El currículum es una política, ¿sí? El currículum permite integrar, hacer participar a las comunidades, darles la oportunidad de decir y que respeten su mundo cultural, ¿no es cierto? Como veíamos, claro, con la jovencita, ¿no es cierto? Cómo rescata eso y cómo lo incorpora, ¿no es cierto?, a su mundo, y cómo eso llama al joven a participar de manera más activa, cómo los maestros pueden comprender eso y cómo se pueden enriquecer en ese sentido los currículum a nivel regional. ¿Cuándo vamos a despolitizar la educación en nuestro país? ¿Cuándo vamos a dejar de ver como nuestro caballito de batalla y nuestro miente, sigue mintiendo, que en algún momento los maestros se van a creer? Cuando miremos las políticas nacionales y no las políticas partidarias. Lo que deberíamos hacer, si somos miembros de un partido o tenemos algún frente, alinear nuestras políticas a las políticas nacionales, no al revés. Claro. Lo que queremos es alinear las políticas nacionales a las políticas partidarias. Y por lo tanto comenzamos a ideologizar las cosas, ¿no es cierto?, a politizar los temas, cuando deberíamos ser muy objetivos, porque lo que demandan nuestras generaciones de hoy día y de mañana es que nosotros le procuremos la mejor educación. Ellos van a competir con el mundo. No solo van a competir nuestros jóvenes con los otros jóvenes del país. Exacto. Van a competir con el mundo, van a competir en Latinoamérica, van a competir en Europa, van a competir en Asia, ¿no es cierto? Entonces preparémoslo para eso. ¿Tiene tiempo el Ministerio de revertir el tema de esta calificación? Yo creo que tiene tiempo suficiente. Primero porque yo no he encontrado ninguna norma que haya sido expedida precisamente expidiendo de que sea la evaluación así. Por lo tanto, si el tema está en discusión, déjenlo en discusión, tomen las mejores medidas, ¿no es cierto? Y prosigamos con un buen inicio del año escolar, ¿no es cierto? Que sí lo requerimos. Mejor, claro, para que no haya tanta confusión. Acá dicen, ¿a quién le conviene que haya tantos cambios? ¿A los padres de familia? No. ¿A los maestros? No. Sin embargo, los consultores se llenan los bolsillos de plata y la educación en el país cada vez está peor. Rogelio, profesor de Lambayeque. Bueno, Rogelio, deberíamos saber quiénes son esos consultores. Claro, fíjese, esa es otra postura. Claro. O sea, ¿a quién? O sea, ¿por qué tantos cambios? Siempre, yo fui el ministro de Educación y cambié las notas para esto y se pensarán que van a hacer, van a encontrar el oro, la fuente de la juventud. Las consultorías externas son muy bien pagadas en el Ministerio de Educación. Entonces, ¿a qué está respondiendo todo este tema? Los profesores ya no los podemos engañar, ya a los profesores no les podemos mentir. Entonces yo creo que el Ministerio de Educación debe tomar las riendas nuevamente, no una viceministra. Se está viendo muy poco el trabajo del ministro de Educación. Yo hace poco tuve una reunión en el Ministerio de Educación y quien habló al final fue el representante del ministro, ¿no? Y el ministro solamente movía la cabeza, parecía esos adornos que ponen en los autos que en el movimiento van moviendo la cabeza. No sabía
ahí el tema. No, me parece que no, que debe estar más perdido que Marco buscando a su mamá, pero necesitamos realmente un ministro de educación en la cartera, un entendido de la materia. No podemos llevar y precarizar más la educación en nuestro país. Tenemos, algunos se pueden jactar, otros de que tenemos una muy buena educación, es una muy buena educación, pero usted sabe, y usted es testigo, de que se está y se ha hecho mucho para poder agilizar y modernizar nuestra educación, pero que nos falta años luz todavía para tener una educación acorde como la que merecen los peruanos. Sí, miren, o sea, en el país han habido experiencias muy importantes. El hecho de entre los años 2003 y 2010, que se hizo el mejoramiento de la secundaria y se distribuyeron textos a todos los estudiantes del país en 6 áreas, los laboratorios, la mejora de los materiales en arte, en educación física, microscopios traídos de Europa, televisores que se distribuyeron, pero eso tiene que ser sostenido, ¿no es cierto? ¿Saben cuántos lugares avanzamos nosotros solo en el examen PISA en esa época? Avanzamos como 2 puestos, ningún país en el mundo lo había hecho, pero a pesar de eso no salíamos del último lugar. O sea, nos toca, entonces tenemos grandes retos por continuar con esos esfuerzos, profundizarlos, ¿no es cierto?, mejorarlos, hacerlos cada día mejor, para que podamos decir, tenemos una educación de calidad. Exacto. Para terminar, Teresa de Loroya dice, ¿es necesario que los profesores den examen? ¿Por qué no rinden examen los ministros y funcionarios de ministerios que no saben dónde están parados? Muchas gracias, Teresa de Loroya. Muchísimas gracias. Bien. Claro, un poquito esto a lo que comentaba Marquito, de que por qué en el ministerio no hay un profesor. ¿Por qué? Bueno, nosotros hemos tenido un profesor, que ha sido el profesor Idelberg, ¿no es cierto?, maestro. Yo soy psicólogo y soy docente universitario. Ok, está bien. Y hemos trabajado dando lo mejor de nosotros por la educación. Y mirar el país desde la mirada educativa es muy complejo, porque hay que articularlo con otros sectores. Sí. Tienes que articularlo con el sector salud, ¿no es cierto? Un niño no bien alimentado, bien saludable, no va a rendir. Necesitamos coordinar con MIDIS, necesitamos coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que proporciona los recursos. Y entonces ahí hay un trabajo intersectorial fuerte que hay que hacer. Cuando no lo tenemos claro, no pueden ocurrir cosas difíciles. Acá hay una pregunta que no quiero dejar de pasarla y viene de Cajamarca y dice, a menos de 2 años del Bicentenario, ¿qué se ha mejorado en educación? Nada, es una vergüenza nuestro magisterio y de sus autoridades, ni qué decir. Karina Ledesma de Cajamarca, gracias. Bueno, tenemos un reto y creo que el Consejo Nacional tiene un reto, darnos los resultados, ¿no es cierto?, del Proyecto Educativo Nacional al 2021. Nos faltan 2 años, deberíamos tener una buena evaluación y sobre esa base construir los futuros proyectos educativos nacionales. Muy bien, interesante. Guillermo Molinari Palomino, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros y habernos permitido darnos su tiempo. Ha sido el licenciado Guillermo Molinari Palomino, con quien hemos hablado sobre esta nueva forma de calificación. Forma de calificar, ¿no? Ya no van a haber números, ya no van a haber 17, 10, 05. Bueno, ya en la educación secundaria. En la educación secundaria ahora van a haber letras, ¿no? Letras, así LMS, LS, LB, como decían nuestras abuelas, que Dios nos agarre confesados en esta educación que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias. Retornamos, no se muevan. Volvemos.